Va a comenzar la pretemporada de la Real Sociedad, o ya ha comenzado, depende de cuando estéis viendo el vídeo, y hay un nombre en la lista de los jóvenes que va a hacerla con el primer equipo que a algunos les resulta desconocido, quizá, como puede ser el de Jon Balda. Hoy venimos a analizarle en profundidad para que conozcáis mejor al futbolista que va a hacer la pretemporada con el primer equipo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy notorio a todos los chulín que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar, a analizar en profundidad, a detallar, a desgranar el fútbol de Jon Balda, extremo que luego veremos que puede jugar en varias posiciones, del Sanse, de, 22 años, de Anoeta, que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, que está en la lista de esos jugadores que está haciendo el periodo de adaptación una semana antes que el primer equipo para adaptarse físicamente a los retos de la élite, que viene del Sanse, evidentemente, y que ya estuvo citado para el amistoso de Japón de final de temporada, en mayo, donde jugó, de hecho, con el dorsal 42 y que, a nosotros nos suscita algo de interés porque es un futbolista, desde luego, con cosas que queremos ver para qué lo quiere Imanol o dónde lo quieren probar tanto Lave como Imanol, que no ha tenido una trayectoria senior fácil por las lesiones, que ahora comentaremos, pero que bueno, vamos a hablar un poquito de Jon Balda y para eso vuelve al canal el bueno de Ander, con un nuevo analizando individualmente de un futbolista Ander que entiendo que algo te gusta. Sí, 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 sí. A ver, hablando de Balda, un poco por comentar por encima primero, para dar una introducción, es un jugador que, fuera de gustarme, que además me gusta, yo creo que ha dado un buen rendimiento, aunque no haya jugado tanto en el Sanse, yo creo que el año que viene lo veremos más, es que es un jugador que luego veremos tapa bastante bien las debilidades que ha tenido la Real en el primer equipo, en cuanto a posiciones. Entonces, es un jugador que por eso yo creo Imanol le tiene mucho echado el ojo para en cualquier momento, si hay alguna baja o lo que sea, tirar de él. Lo que sorprende es que le haya subido no ahora, sino que en alguna durante el año, en momentos muy tempraneros donde se acababa de recuperar incluso de una lesión grave que tuvo de tobillo, según me han contado, porque la Real ya sabéis que no notifica las lesiones de los jugadores del filial, pero a mí me han contado desde dentro que tuvo una lesión en pretemporada importante en el tobillo. Y ya estuvo entrenando con el primer equipo. No llegó a ir convocado finalmente a ningún partido, pero ya ha tirado del Imanol. Entonces esto sí que es curioso y suscita algo de interés por parte del Oriotarra en un futbolista Jon Balda que en principio acaba contrato con la Real en 2025, aunque ya sabéis que los contratos de los del filial son fácilmente renovables en estos casos normalmente. Jon Balda no va a ser todavía un jugador que pase a ser un más 23 o dejar de ser un sub 23 el año que viene. Es del 2002, por tanto le queda un año más pudiendo ser jugador del Sanse y subir al primer equipo. Esta temporada apenas ha terminado jugando, pero no ha tenido esa continuidad que hemos hablado antes, ¿no? Ha jugado 17 partidos, 12 de ellos de titular, no llega a los 1000 minutos, ha marcado un gol, ha dado 4 asistencias, ojo, y ya os decimos que jugó pues, como titular en el partido de Japón contra el Tokyo Verdy con el primer equipo. Es zurdo, mide 1,74, no es demasiado. Ya había jugado algo con el Sanse la temporada anterior, donde también había sufrido por lesiones. Jugó 5 partidos con el Sanse el curso pasado, pero muy poquitos minutos. Y en general, Ander es un futbolista al que no se le ha podido ver demasiado todavía, pero lo que se le ha visto a mí, al menos, me ha gustado. Y fue más con el C en su momento. Luego ya con el Sanse ha sido de distintas maneras. Luego comentaremos dónde puede jugar porque ha hecho varias cosas. Pero es un futbolista que al que no se le ha visto todavía, vamos a decir. Pues sí, eso es. Es un jugador al que le ha faltado, como dices, mucha continuidad. El año pasado, decías, jugó solo 5 partidos, 67 minutos en el Sanse, que es nada. Y este año ha jugado muchísimo más, evidentemente. Llega casi a los 1000 minutos, pero sigue siendo una cifra bastante baja. Eh, Aún así, como tú remarcabas, es que un gol y 4 asistencias en esos 1000 minutos son números
muy, muy buenos para cualquier jugador de cualquier zona del campo de un Sanse que, ya remarcamos en su momento, no se han hecho cifras demasiado importantes. Es decir, es un jugador que supera en asistencias, yo diría, a todos los del equipo menos a Gotti. Bueno, por ir a cómo juega el bueno de John Balda, ya os digo que luego vamos a entrar en detalle de las posiciones, porque estas cifras con el Sanse, por ejemplo, muchas han sido jugando como defensa. Pero para que se entienda la gente de qué estamos hablando, de quién estamos hablando, John Balda en principio es un extremo. Es un extremo que... ¿qué destacarías de su fútbol, Ander? A ver, es un extremo izquierdo, o sea, es decir, que juega a pierna natural, pero que tiene una salida, a ver, para diferenciarlo, primero le gusta mucho salir a pie natural, es decir, salir hacia la izquierda, ya sea, por esto sí que lo hace bien y lo mezcla bien mediante la conducción o el regate, el uno contra uno, o haciendo un buen desmarque al espacio, atacando el espacio detrás del lateral rival y luego poniendo el centro, porque tiene un buen pie izquierdo. Tiene Hemos buen pie. remarcado esas 4 asistencias que ha tenido. Y yo diría que las 4, si no me equivoco, son muy buenos centros. De estos centros entre central y portero, que son muy, muy difíciles de defender, donde pues este año ya comentamos, Azcune ha estado muy acertado. Eh, y luego, cuando entra hacia adentro, sí que es verdad que no crea tanto peligro, no es demasiado vertical, sino que es un jugador más combinativo, más asociativo, bueno, un poco con la marca de Zubieta, ¿no? A mí es un futbolista que lo que me llamó de él era su buen pie cuando le vi por primera vez estando en el C. Creo que tiene cierto desequilibrio, aunque no sea un jugador súper veloz, súper vertical, pero sí que tiene ese, pues sobre todo por fuera, ¿no? El Ujú. amagarte, encararte y sacar por fuera centro, que ya lo hizo en Japón, en los pocos minutos que pudimos ver del amistoso, se le vio poner algún que otro balón con buen tino y criterio. Y es un futbolista que hemos dicho que eso juega de extremo izquierdo en principio natural, pero tampoco sería descartable verle en derecha. Luego veremos dónde más puede hacer. Si tuvieses que destacar algo más del fútbol positivo del bueno de John, algo que encaje con el primer equipo, ¿qué sería? Ujú. A ver, lo primero, por añadir algo a lo de los centros y su buen pie, es que normalmente hay, digamos, 2 tipos de centradores, aunque sea pierna natural. Y es que hay gente que necesita pararse para centrar, necesita parar el balón o ponerse bien el balón, colocárselo y luego centrar. O lo que tiene bueno John Balda también es que es un jugador que es capaz de centrar tanto en parado como en carrera, es decir, sin bajar de velocidades, que le manden el balón al espacio, tirárselo largo y sacar el centro. Y eso, claro, te da muchísimos más recursos porque al sacártelo más rápido tiene menos tiempo el defensa de Uh -huh. llegarte. Y luego hay que remarcar, evidentemente, su trabajo sin balón. Luego comentaremos todas las posiciones en las que puede jugar, pero haber jugado en esas posiciones le está dando, evidentemente, un plus, sobre todo al jugar como extremo, como jugador muy completo en la presión y en general en ese trabajo sin balón. Uh -huh. Porque, como hemos dicho, le gusta ese desborde por fuera con Azura, pero también romper al espacio. O sea, es un futbolista, no es un velociraptor, pero sí que tiene capacidad para atacarte la espalda y jugar, no en largo, pero sí puede filtrarte balones al espacio y demás. Y con esa capacidad de centrar rápido, que siempre es positiva, ¿no? Implica cierta coordinación extra por encima de posibilidades de muchos, pues te puede servir para poner balones por delante de la defensa, para hacer un centro aéreo, para hacer un pase atrás mientras el resto está volviendo a colocarse la defensa. Entonces, bueno, tiene cosas. Y además me da la sensación de que es competitivo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira que hablábamos eso de la poca continuidad que ha podido tener en la anterior temporada, sobre todo, en esta también. Pero yo creo que es un tío que se nota que cada vez que sale al campo, hostia, lo quiere dar todo, que se quiere intentar, evidentemente, ganar el puesto. Que eso también, el jugar en varias posiciones también hace eso, ¿no? De decir, ostras, a mí me da igual dónde me pongan, que me pongan en derecha, en izquierda, más atrás, más hacia adelante, que yo, hostia, lo voy a dar todo para intentar ganarme el puesto. Bueno, hablado de un poco de las virtudes, de sus características, evidentemente siempre nos deja, hay algunas que nos dejan, a veces no son debilidades, sino dudas, ¿no? De cara a su progresión futura, en algunos casos probablemente debilidades, pero algunas cosas que tienes mencionadas, me has apuntado aquí 4. Sí, eso es. Claro, aquí es un poco trampa. ¿Por qué tiene más debilidades Balda?
porque puede jugar en más de una posición y depende de en qué posición juegue, unas debilidades son más remarcables que otras. Es decir, te remarco lo primero, duelos aéreos. ¿Qué pasa? Que como extremo, que tú no seas tan competitivo en los duelos aéreos no es importante. Pero si hablamos de Balda como opción en el carrilero o en el lateral, sí que es alguien que sufriría en general en los duelos dentro del área, pero sobre todo en los duelos aéreos. Ya hemos comentado su estatura, que no es demasiado alto, y tampoco es un tío demasiado ganador de duelos en general. Eh, Centrándonos, yo creo, en su faceta como extremo, primero en el uno contra uno puro, es decir, no rompiendo el espacio, no en una conducción ya de antes, muchas veces no tiene o no termina de tener la capacidad para desbordar. Tampoco es un tío que se desespere, hay que decir. Es decir, si él no lo ve claro, oye, combina, tiene buen pie, como hemos dicho, tiene capacidad de asociación, combina, asocia, tira desmarques, se mueve. Es un jugador bastante dinámico y bastante interesante ahí, aunque es verdad que en un equipo o en una situación en la que le aíslen mucho en ese uno contra uno, quizás no pueda destacar del todo. Luego comento que de lateral o de carrilero es un tío que puede sufrir en defensa. Sería uno de estos extremos reconvertidos que tanto vemos en el fútbol actual, que son muy buenos arriba, pero que atrás pueden sufrir bastante. Y luego me deja alguna duda su capacidad de hacer cifras. Hemos remarcado lo de un gol y 4 asistencias. Muchas de ellas no son como extremo, pero aún así vemos que evidentemente resaltan mucho más las asistencias con ese buen pie que los goles. Es verdad que no ha jugado mucho, en 1000 minutos ha marcado un gol que si no me equivoco es un muy buen golpeo de fuera del área. Sabadell, ¿no? Eh, ¿Qué? Al Sabadell. Sí, puede ser. Sí, creo que es una descarga de Azcune de pecho, un muy buen gol de fuera del área, pero no le termino de ver capacidad de cargar el área o capacidades claramente sacar golpeo. Yo creo que es un jugador más exterior, que te puede sacar ese centro, pero no destaca tanto en lo que es pues, juego dentro del área o juego más vertical. Yo creo que podemos ir ya a las posiciones y dónde puede jugar. Y la primera, evidentemente, es la de extremo izquierdo. Ya estáis viendo en el campito que he colocado a Sergio Gómez por detrás. No quiero gafarlo, pero bueno, en principio está hecho como fichaje de la Real, aunque no sea oficial cuando estamos grabando este vídeo. ¿Por qué pongo a Sergio Gómez y no a Jen, a Jonathan Gómez, a incluso a Aramburu, a quien sea? No porque creo que vaya a ser titular Sergio Gómez, que también, sino porque es el que mejor me casa con las capacidades de Balda, ¿no? Los que mejor mezclan, porque Sergio Gómez es un futbolista que se incorpora pero por dentro, con esa experiencia con Guardiola de unirse como jugador interior, pues casaría mucho con un Balda muy exterior, que vaya por fuera, ataque doble ocupando 2 carriles, ¿no? Y este extremo izquierdo me imagino que lo catalogas como la opción ideal para Balda, para el primer equipo o para él como Sí, jugador en general. sí, eso es. A ver, dependería yo creo un poco del nivel. Es que luego comentaremos la otra opción, pero en el Sánchez yo creo que incluso me ha gustado más atrás. ¿Qué pasa? Que yo creo que jugar atrás sería más para una situación más dominadora. O sea, hablamos sin centrarnos en un contexto específico, es decir, como más en general por perfil, por jugador, yo donde mejor le veo es de extremo, donde puede resaltar o destacar su virtud del desborde exterior y de ese buen pie que tiene y no se le terminan de ver esas costuras defensivas de las que hablábamos antes. Yo creo que es una posición la más lógica, digamos. Luego hay una opción secundaria, que yo creo que en el Sanse sí le vamos a ver este año en esa posición, en alguna que otra ocasión, pero que en el primer equipo es más complicado, que es en la derecha. Hemos comentado que es muy zurdo, muy por fuera, pero bueno, en este caso lo he casado con Odriozola, porque es quizá el lateral que más ataca en la línea de fondo y que podría ser con Balda metiéndose hacia adentro y Odriozola por fuera, podría ser los que mejor casen en este aspecto. Pero en la élite igual le ves menos opciones de jugar en la derecha. Yo creo que sí. A ver, podría ser un recurso interesante, momentáneo. Como bien dices, no tendría demasiada profundidad, por lo que un lateral profundo, como podría ser Odriozola, sería yo creo la mejor opción para acompañarle. Yo creo que sería un jugador que tirase mucho hacia la asociación, es decir, meterse hacia adentro, pero no meterse hacia adentro estilo cubo, no de forma más vertical del regate, sino más casi como un cuarto centrocampista, de asociarse mucho y luego buscar, evidentemente, con el buen pie que tiene, ya sea el golpeo o ya sea el centro metiéndose hacia adentro. Creo que es una opción plausible que en ciertos contextos puede cuadrar,
pero yo creo que su principal posición seguirá siendo en la izquierda. Y bueno, luego vamos a las opciones, vamos a decir, experimentales que ha pasado este año y en las que yo creo que Imanol o la Real ha visto ahí una alarma y ha dicho, ostras, igual así me parece, me vale como recurso, ¿no? Que es en defensa. ¿Por qué en defensa? Bueno, ha jugado en el lateral izquierdo bastantes minutos en el Sanse, porque entre la lesión de Zoilo, que también había que ir dándole puerta porque se iba a marchar del club, que Agote quizá no ha dado todavía el nivel, no sé si físico, no sé si de saber estar en primera federación y demás, se juntaron varias cosas y Balda pasó a ser lateral izquierdo en el Sanse, justo cuando hubo lesiones en el primer equipo, etcétera. Entonces llegó a ir a entrenar el primer equipo principalmente como lateral, porque era lo que faltaba. Esta opción he puesto con Barrene porque es lo mismo de antes, pero al revés, ¿no? Balda podría ir por fuera y Barrene, un jugador a pierna cambiada, pues metiéndose hacia adentro, ¿no? Que Balda le dé la profundidad al equipo y Barrene por dentro. ¿Cómo le ves de lateral y cómo le ves de lateral de cara al primer equipo? Pues mira, yo creo que en el Sanse es donde más me ha gustado. Ya sea como lateral o como carrilero, evidentemente, por quitarnos lo negativo de en medio, defensivamente es un tío que tiene ciertas costuras. Es muy peleón, es decir, no es un extremo que pasa lateral y se deje mucho, pero evidentemente, ya sea en repliegues, en duelos físicos, en duelos por arriba, es un jugador que sufre. ¿Qué pasa? Que en esto que hemos comentado del buen pie y del buen desborde exterior, ya se han parado como en carrera, como lateral o como carrilero, es que llega muy, muy bien. Al final, el juego de la Real muchas veces tira de un centro del campo muy combinativo y dos extremos a pierna cambiada que se meten mucho hacia adentro. Entonces, los laterales en los carriles son importantísimos, que pisen bien línea de fondo, que lleguen bien, y ahí yo creo que Balda lo ha hecho muy bien y lo puede hacer muy bien, llegando mucho por fuera, metiendo muy buenos centros, incluso siendo un buen lanzador. Eh, Recordamos varias asistencias de Balda en esos centros, llegando, tampoco llegando a línea de fondo, sino más entre línea de fondo y tres cuartos, poner ese centro que decíamos, y luego, si no me equivoco, una de sus asistencias, por lo que os hablaba de ser un lanzador, y es que el Sanse ha optado en algunos partidos, sobre todo por el final, en replegar un poquito más y luego salir al contragolpe. Y ahí, con el buen pie de Balda, ha sido un buen lanzador para meter buenos balones al espacio, sobre todo para Fiabema, que si no me equivoco es el que marca ese gol a la asistencia de Balda. Sí. ¿Qué pasa? Que tirada en la élite, tirada al primer equipo, deja muchísimas dudas en lo defensivo. Es difícil en la élite que un extremo reconvertido pase a lateral y no sufra defensivamente. ¿Qué pasa? Que estos laterales tienen que dar muchísimo ofensivamente. Tienen que ser cañones. Y yo en Balda no lo termino de ver. En la situación en la que me cuadraría sería esta situación de equipo rival inferior, que sabes que vas a tener principalmente balón, que no vas a tener que defender demasiado y tienes ahí un lateral que te da muchas opciones, ya sea en combinación o ya sea en esos centros, que te da mucho más en ataque. También, evidentemente, la opción de carrilero para cuando Imanol ha jugado a veces con tres. Aquí sí que quizá tendría algo más de sentido, pero es lo que mencionamos, quizá de lateral. Nos falta por verle más continuidad para saber si su capacidad positiva, vamos a decir, que es lo ofensivo, da lo suficiente como para tapar las posibles carencias que pueda llegar a tener defensivas, que evidentemente son también trabajables, ¿eh? O sea, Claro, claro. vamos a ver un año entero sano de Balda, a ver qué puede hacer con muchos entrenamientos con Imanol, por ejemplo. Veremos qué puede hacer. Luego me mencionabas que ha jugado alguna vez de media punta. Yo no le he visto de media punta, pero sí que me cuadra sus capacidades físicas y técnicas de jugador de dentro, de futbolista interior. Sí, 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 sí. Si no me equivoco, este partido que comentábamos del gol de Balda contra el Sabadell tiene varios ratos en los que se mueve muchísimo por dentro. Al final es que es lo que tú dices, es un jugador que se asocia muy bien, que tiene buen pie, que no tiene demasiado desborde, digamos, en el uno contra uno. Hostia, pues es un tío que te cuadra bastante como centrocampista. Además, joder, sabemos que en Zubieta, tanto tácticamente como técnicamente, se trabaja un montón y se trabaja muy bien. Y es un jugador que cuadra bastante ahí. Y de hecho, yo creo que las pocas veces que ha jugado ahí, pues se sacó ese golpeo desde la frontal del área, que
quizás desde banda no tiene tanta libertad y no puede destacarlo. Yo creo que es una opción también. A ver, es decir, yo creo que una de las virtudes de Balda, que hay que tomárselo como tal, como una virtud, es que es muy polivalente. Es que estamos comentando el lateral izquierdo, de carrilero izquierdo, extremo derecho, incluso jugando por dentro. Y esa polivalencia es lo que, tanto en el primer equipo como Imanol, que Imanol está viendo que tiene un tío que si lo lleva a trabajar en el primer equipo, tiene una solución para si se le caen 3 4 puestos. Entonces eso es muy útil tanto en el Sanse como ya sea para empezar como titular, como si es suplente para poder ser un parche, digamos, en varias posiciones. Pues bueno, vamos a ir cerrando el vídeo con las conclusiones, opiniones diversas sobre el futbolista, que evidentemente quizá este año le pillaba un poco pronto para jugar con el primer equipo, aunque ha estado cerca, ¿no? Posiblemente no estaba preparado, aunque ya os digo que a mí es un jugador que me gusta. Lo que he visto, quiero verle mucho más, de más seguido, quiero verle con el primer equipo en pretemporada, que juegue minutos, ver qué tal se desenvuelve en distintos aspectos. Pero tú, ¿qué potencial o futuro le ves a John Balda? No es en principio de los que entraría en el grupeto élite de proyectos de Zubieta, pero sí que yo creo que se ha hablado siempre en general bien de él, aunque no estuviese en el podium, digamos, ¿no? Ujú. ¿Qué potencial le ves? ¿Qué Sí, futuro le ves? a ver, yo diría que para terminar de valorar, como dices, quiero verle con más continuidad en una categoría como es Primera Red, porque al final para él es, digamos, la primera temporada casi en Primera Red y ni siquiera es una temporada como titular. Entonces queda un poco ese margen de decir, vale, ¿hasta dónde puedes llegar? Yo creo que su polivalencia le puede ayudar mucho en su carrera. Eh, Sobre todo, quizás no tanto como titular, pero sí como un jugador no suplente, sino un jugador de rotación, un jugador importante, pero que quizás no entra entre los 11 primeros. Y yo creo que viendo el rendimiento que ha dado en primera red, puede dar otro pasito más. Claro que le falta, yo creo, por evolucionar lo que hemos comentado, es decir, como extremo pulir un poco el tema cifras, como lateral carrilero pulir un poco lo defensivo, pero yo creo que es alguien que tiene bastante margen de mejora porque como tú has dicho, a mí también es un jugador que me gusta bastante. Yo creo que está por ver. Me cuesta verlo llegar al primer equipo, sinceramente. No llegar, pero sí, digamos, asentarse en el primer equipo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que los dos le Eh, vemos debutando con el primer equipo. sí, a mí me cuadra mucho debutando, porque además, no sé si tanto porque a Imanol le gusta como que a Imanol le cuadra, ¿no? Digamos, como que lo ve una pieza muy útil. Yo creo que va a llegar un momento en el cual, además, hablábamos antes, el lateral izquierdo es posiblemente donde más ha sufrido la Real este año. Y el extremo izquierdo también ha habido pocas alternativas, porque Barrene ha sido titular y cuando Barrene ha faltado, ha jugado Zakarian y ha sufrido, o ha jugado Yarzábal y vemos que no es el mismo. Entonces, en esa doble posición, o incluso en el carrilero que tú has comentado, yo creo que ahí puede aportar. Veremos, pero bueno, la gente, para que lo tenga claro, creo que todos estamos de acuerdo en que este año va a ser futbolista del Sanse, va a ser futbolista importante del Sanse, del 11 titular prácticamente seguro, sea de extremo o sea de lateral. Y que va a estar en la órbita de Imanol, probablemente haga entrenamientos, probablemente haga convocatorias, quizá un debut en Copa, o si Allen no termina de recuperarse del todo como parece, que esté ahí ya presente en alguna convocatoria. Yo creo que ese va a ser un poco el camino. Pero John Balda es un futbolista interesante, que ya os hemos desgranado un poquito, que tiene mucho por dar todavía porque ha tenido muy mala suerte con las lesiones. En el C estaba como un avión y se lesionó, en el Sanse llegó, era su momento y se lesionó en verano. Justo encima en un año en el que no ha habido extremos en el Sanse. O sea, Ujú. quizás si hubiese empezado desde el principio, el Sanse hubiese sido muy distinto con un extremo como Balda. Veremos. Yo personalmente quiero verle. No sabría decirte ahora mismo en qué posición va a terminar haciendo ¿Dónde? carrera, si de lateral o de extremo. Pero desde luego es un futbolista interesante que va creciendo y que tiene potencial y que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, así que podréis verle todos lo que nos deje la Real, sean partidos en diferido o 15 minutos de entrenamiento, pero seguramente le veamos bastante, sobre todo en este primer tramo de pretemporada. Pues nada, Ander, muchas gracias por ayudarnos a desgranar el fútbol de John Balda. Seguiremos haciéndolo con otros futbolistas. Seguro que os sale alguno próximo que toca de la base de la Real, cerca del primer equipo. Solo hay que echar mano de la lista de los del periodo de adaptación y mirar cuáles no hemos hecho. Os invito a que os paséis por el canal a ver todos los que hemos hecho ya.
también la reconstrucción del propio Sanse, donde evidentemente está Balda. Y bueno, todos los vídeos que hemos hecho con Ander en general. Desde aquí, por cierto, creo que es el día para felicitar, por cierto, a Dani, que le ha fichado la Real como scout. Al bueno de Dani de Power Zubieta Power, que estuvo aquí haciendo muchos vídeos y ya ha anunciado oficialmente que pasa a formar parte de la Real. Así que desde aquí Zorionak. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dejad un like, un comentario que ayuda a posicionar el vídeo en el algoritmo. Una donación podéis hacer con el botón de gracias ahí abajo. Una suscripción se agradece mucho para seguir creciendo. Y si os pasáis ya por las redes, tanto de Ander como por la mía, pues mejor que mejor. Nos vemos pronto, gente. Hasta la próxima.